hay 28 químicos distintos que puedes usar para hacer una red neuronal. Para hacer una sinapsis entre dos neuronas, vas a usar los químicos disponibles que dejaste en el cuerpo. Cuando vayas a construir la red neuronal, está llena de cortisol. Entonces se refuerza el concepto de que el mundo es caótico. Por eso, cambio es la capacidad de cortar con lo que vos decís que es y con lo que vos creés para generar una nueva realidad. La joya del mundo nueva es Göbekli Tepe, y cuando ese lugar se comprenda, se rompe la historia de la humanidad. Tenés que quemar todos los libros, tenés que hacer una reconstrucción de la verdad que has transmitido todos los años. Nosotros adaptamos historias para poder controlar más la sociedad. Entonces yo podría creer algo y mi cuerpo lo creería que es real. Una enfermedad, una ruptura, una crisis, un dolor, un duelo, un ataque de pánico, la ansiedad, no vienen a arruinarte la vida. Y está viniendo para decir, la forma en que viviste hasta ahora se agotó. Y es una invitación a que vivas de una forma distinta. Pero el proceso de conciencia es todo menos cómodo y placentero e iluminado. Es meterse en los lugares más dolorosos del ser. Hoy vamos a charlar con Nicolás Appelt. Él se denomina un nerd espiritual y es un divulgador de las 7 leyes universales. Dice cosas muy interesantes, así que gracias Nico por venir. Feliz, un placer, gracias. Me contaste que estabas dando una conferencia en Europa y que estaba Deepak Chopra. ¿De qué hablas ahí? Bueno, buena pregunta era, tengo una hora de qué voy a hablar. Claro. Fue como, en una hora, ¿cómo puedo transmitir algo? Lo que elegí a hablar ahí es cuál es el proceso que hacemos los seres humanos para crear una realidad. Y lo lindo, hablando de que yo hablo de metafísica, me gusta comunicar la metafísica, es que hace muchos años, como creo que en el 2020, unos 5 años atrás, Deepak Chopra, por algún error, subió a sus redes sociales una foto mía y puso un texto abajo de él. Entonces yo en broma me acuerdo que subí en ese momento, es como, bueno, es cuestión de tiempo para que nos encontremos. Claro. Así que 5 años después nos encontramos cerrando los dos un congreso en Barcelona y nada, me da igual en realidad. Me da igual, me parece como lindo el gesto, el humor ácido que tiene el universo siempre para comunicar las cosas. Claro, te metió en sincronía. Sí. No, yo justo estuve leyendo un libro de él, Digital Dharma, está muy metido con la inteligencia artificial, Sí. con la tecnología, cómo te puede acompañar en ese proceso. Es muy interesante porque él habla como que si fuese la realidad, fuese algo similar, es algo digital también, en ceros y unos. Sí. Y bueno, también es un poco lo que vos hablás, ¿o no? Es que tiene sentido porque de las 7 leyes universales lo que yo cuento es, mentalismo es la primera ley que crea y dice que el universo está creado dentro de la propia mente y que vos no puedes crear nada que no hayas creado dentro de la propia mente. Con lo cual cuando vos crees algo como la inteligencia artificial, lo que estás creando es por reflejo quién vos sos. Entonces probablemente el que te haya creado es exactamente igual que nosotros que está creando la inteligencia artificial. Claro. Hay que ver si la inteligencia artificial en un momento toma conciencia y se pregunta quién soy. Como nosotros nos tomamos conciencia en un momento nos preguntamos quiénes somos. Pero siempre alguien puede crear a alguien. O sea, la capacidad de ser Dios no tiene que ver con omnipotencia, omnipresencia, sino con la capacidad de crear. Entonces, bueno, en un momento la IA va a crear. Entonces la IA puede llegar a ser Dios. Va a tener las mismas cualidades. Como nosotros tenemos las mismas cualidades. Es crear, la posibilidad de crear algo y aprender o construirse o reconocerse a través de lo que creas. En definitiva, no es una creación que tiene que ver con el ego de yo creo algo y eso lo domino, sino es yo me conozco porque estoy creando algo. Entonces, si pongo el ejemplo del podcast, como un creador, es decir, yo voy a crear un podcast y te imaginaste un montón de escenarios, pero pasaron 1000 cosas distintas cuando te viste con el podcast o interactuando con el podcast. Claro. Y te conociste mucho más gracias a que creaste un podcast. Sí. Entonces, crearse es en realidad un camino, un invento para el camino del autodescubrimiento, o saber quién uno es, pero da igual lo que crees. Sí, es muy loco lo del podcast. Hoy estaba hablando con mi viejo, hice un podcast con mi viejo y que, no sé, que tuvo bastantes visualizaciones y mi viejo es grande, tiene más de 80 años. Y yo le decía, ¿vos sabés que por día, porque ya lo grabé hace muchos meses, 50 personas están mirando tu podcast? O sea, en este momento hay un montón de personas mirando tu cara. Sí, y le decía, ¿qué me estás hablando? Sí, están mirando tu cara de forma digital. Entonces como que creas avatares que se replican por todos lados. Que este podcast es así, lo va a estar viendo una persona y es como si somos avatars en una pantalla de otro tiempo. Bueno, es una forma sencilla de explicar que en realidad el viaje del tiempo existe o que en realidad el tiempo no existe. Porque si vos grabás algo que está grabado en el presente y una persona está escuchando esto dentro de 2 años y está siendo afectada por lo que nosotros estamos hablando ahora,
en realidad hay un efecto que nosotros capaz ya cambiamos, estamos haciendo otra cosa, pero otra persona está siendo afectada por algo de este tiempo. Con lo cual, estamos afectando a todos, todo el tiempo, en todas partes, en todo momento. Sí, que trasciende el tiempo. Está bueno porque si vos estudias la física, la física te dice que el tiempo no existe. Realmente el humano llegó a la conclusión de que el tiempo no existe, pero aún así nosotros vivimos como si el tiempo existiese. Sí. Es como que eso te da un claro ejemplo, ya está casi comprobado que lo que nosotros vemos no es la realidad, sino que es una percepción de lo que nuestros sentidos. Sí, ahora nos ponemos en lugares muy complejos de la ciencia. A mí me encanta la ciencia para poder explicar las leyes universales. Hay algo de la física cuántica que trae que de repente valida o respalda mucho la metafísica, que es durante muchos años cuando el principio de mentalismo decía que vos construías la realidad a partir de la mente que tenías, era un concepto muy loco porque decías, bueno, si yo estoy... Si yo creo en algo, entonces voy a creer esa realidad. Era un concepto muy hippie, ¿no? Ahora, aparece en un momento la física cuántica y la física cuántica comprueba a través de ciertos experimentos que la realidad se ordena a partir de quién está observando la realidad. Ahora, el punto todavía que no logramos entrelazar es la física mecánica más tradicional con la física cuántica, en donde por alguna razón los objetos macros o las cosas macros no desaparecen todavía. Es decir, que el edificio no se reorganiza frente a mí, pero al mismo tiempo cuando voy a hacer un experimento, sí puedo comprobar que se está construyendo dentro de la propia mente. Todavía hay algo ahí que no tenemos información. Este es en el lugar en donde nos encontramos los seres humanos. Sabemos que ordenamos la realidad a través de la mente y está comprobado científicamente, pero nos preguntamos por qué todavía no puede desaparecer la mesa cuando la observo, ¿no? Claro. Entonces, hay algo todavía que nos falta el link. Vemos que esto es 99% vacío, Sí. pero aún así no lo podemos traspasar. Exacto. Bueno, hay un físico que se llama Donald Hoffman, que tiene un libro que se llama The Case Against Reality, y también armó una charla TED, su premisa es por qué la ciencia llegó a un punto que es difícil que siga evolucionando, y es porque cree que lo que nosotros observamos es la realidad, lo que nosotros percibimos es la realidad, y él habla de que como si fuese una computadora, que es una interfaz que te comunica la realidad, que la realidad es hiper más compleja, entonces nosotros no tenemos realmente la capacidad de observar la realidad, entonces tampoco tenemos la capacidad de estudiar la realidad. Es que las preguntas que vos te puedes hacer para investigar la realidad son directamente proporcionales a lo que vos te podés imaginar o reflexionar sobre la realidad. Cuando vos salís a buscar una respuesta es porque te hiciste una pregunta, pero la pregunta primero te la tenés que imaginar. Entonces, lo que sos capaz de buscar o encontrarte depende de cuánta conciencia de vos mismo tengas. Es decir, que vos no estás estudiando todas las cosas que desconoces del universo, porque primero tenés que conocerlas o tenés que estar en tu campo para que te hagas la pregunta. Entonces, el ser humano, si vamos a nivel hardware, ¿no? Si lo comparamos con una computadora, tiene ojos, tiene olfato, tiene ciertos sentidos de percepción, tiene escucha, pero eso hace que solamente pueda percibir menos de una billonésima parte de la realidad. Entonces, ahora, digo, para no irnos como muy lejos a que la realidad se organiza y todo eso, ahora acá hay Wi-Fi, hay rayos X, hay rayos gamas, ultravioletas, hay de todo, hay Bluetooth, está todo ocurriendo acá. No lo vemos porque se mueve a una velocidad completamente distinta a nosotros. Las realidades en realidad existen todas al mismo tiempo, colapsadas en un solo lugar, pero vos solamente podés participar de la realidad, y esto vamos a la tercera ley que es vibración, de aquella realidad que se mueva a la misma velocidad que vos. Entonces, la mesa en realidad se está moviendo muy rápidamente, pero yo me muevo más rápido que la mesa. Eso hace parecer que esto es rígido y estático. Entonces, si bien ya comprobás que está hecho de átomos que se mueven a tanta velocidad y que el 0,0001 es una materia oscura, sí, pero se mueve más lento. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de unas ideas y conceptos que se mueven rápido, y cuando hablamos de mundo material, hablamos de ese mismo concepto pero que se mueve lento. Entonces, cuando hablas de metafísica, lo que te está hablando es hay multiplicidad de realidades acomodadas por distintas frecuencias y velocidades. Acá, como seres humanos, nosotros podemos conectar con una realidad u otra dependiendo en qué estado vibre tu conciencia. O sea, como si fuese una radio que sintoniza una frecuencia. Exacto, vos tenés una radio muy amplia y tu conciencia puede estar en el 107.9 o en el 86.4. Digo, lo que vas a escuchar en una radio siempre es música. Pero acá la vas a ver expresada en heavy metal, acá la vas a ver expresada en folclore, acá en cumbia, acá en reggaetón. Son todas expresiones de la música que dependiendo en qué frecuencia están es el tipo de música que vos vas a percibir. Y depende de qué música va a ser el estado que vos vas a generar y depende del estado de la realidad que vos vas a percibir. Con lo cual,
lo más importante de cómo se crea o se manifiesta la realidad es el principio de vibración, porque es lo que ordena absolutamente todo, que es lo que después en la espiritualidad moderna se puso de moda con ley de atracción, manifestación. Es un poquito más complejo que simplemente repetir mantras o visualizar. Hay como otros mecanismos atrás. Pero la vibración también se refiere a esta escala, ¿viste? Típica de vibraciones, no sé qué, Hawkins creo que es Ajá. de un libro que habla que los estados vibratorios más altos por ahí de paz, Sí, no sé, alegría, no me acuerdo bien, y los estados más bajos es vergüenza, culpa, y sí. el humano puede estar en cualquiera de esos. O sea, eso sería la tercera ley que vos hablás universal de la espiritualidad. La ley de vibración dice que todo el universo está en continuo movimiento. Entonces, vos te podés identificar como agua, pero también tenés posibilidad de ser hielo, tenés posibilidad de ser vapor. En esencia va a ser lo mismo, pero te vas a experimentar de distintas formas. Por ejemplo, Hawkins lo que dice, hace unos números entre 0,1 y 1000 o 2000 puntos, y dice que el 85% de la población vive en supervivencia o en lucha contra el ambiente. ¿Sí? Y tiene toda esta gama de emociones o percepciones de la realidad, donde hay competencia, vergüenza, enojo, frustración, humillación, y a partir de ese 15% para arriba, donde se deja de sobrevivir y se empieza a vivir, empieza la compasión, la empatía, la serenidad, la armonía. Entonces, lo que te va a decir básicamente es, mira, el mundo es uno, pero de repente, dependiendo en qué rango vos te sitúes de esas emociones, de esos pensamientos, de ese nivel de conciencia que tengas, es el tipo de realidad con el que vas a conectar. Entonces te dice, Jesús estaba en 2000 puntos, te va a decir, por ejemplo. Entonces, vibrar en esta frecuencia y sí tiene algo beneficioso para la sociedad, digamos, que no es a través del dogma o a través de la religión. Hay algo dentro de la ley de vibración que dice que siempre que hay un elemento de mayor vibración, va a elevar un elemento de menor vibración. Entonces, si acá entrara un ser que vibra muy alto, nos modificaría la vibración a todos hacia arriba y nunca hacia abajo. Claro. Entonces, es un principio evolutivo del universo. El universo siempre crece y evoluciona. Es como dicen en una pareja que muchas veces uno está en un estado vibratorio diferente y Sí, por ahí una persona quiere pelear y la otra persona está como relajada y sí, solamente se relaja la persona que quiere pelear hasta que la otra persona se pone de mal humor. sí, Y ahí compatibilizan el mismo estado vibratorio, entonces la otra persona se tranquiliza. sí. Y que la mayoría de las separaciones es por diferencias vibratorias. Y es que lo más probable lo que pasa es, si pensamos en tres leyes por lo menos, ¿no? Mentalismo es, vos tenés instalado un programa de amor, si lo vieras como una computadora, ¿no? Vos viste a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tu infancia, viste programas de amor. ¿Cómo se vinculaban entre ellos? Entonces, si entre ellos todas las mañanas tenían la costumbre de darse un abrazo y decir te amo, o entre ellos tenían toda la costumbre de pelearse todas las mañanas y llevarte enojado al colegio, vos instalaste un programa de que eso es amor. Entonces, dependiendo del programa que tengas instalado, por ley de correspondencia, vas a salir a buscar afuera a aquella persona que machee en ese programa. Y no es porque vos te quieras castigar, porque seas ignorante, es vos no puedes hacer nada que no hayas aprendido o no puedes hacer nada que no esté dentro de tu propio programa. No puedes ir a buscar lo que no sabes que existe. Entonces vas a buscar algo que machee con ese programa, lo podemos llamar patrones, traumas o programa, como una computadora. Por vibración vas a traer a la persona que está en el mismo nivel de conciencia que machea en el programa. Pero generalmente lo que se oculta es que después viene la ley de polaridad y es que vos pensás que estás atrayendo a una persona distinta, pero atraes a la persona que tiene el mismo programa que vos en la polaridad opuesta. Por eso hoy se pone de moda hablar, por ejemplo, del evitativo que se junta con el ansioso. Entonces, en realidad, no es que hay dos tipos de amor. Tienen el mismo conflicto, lo expresan en polos distintos. Parecería, en el mundo de las formas, que uno como se aleja es evitativo y parece que uno se acerca, entonces es ansioso, posesivo, pero en realidad los dos tienen el mismo conflicto y la ley de polaridad lo que te hace es unirte con aquel que tiene el mismo conflicto que vos en una polaridad separada. Claro. Eso es lo que genera atracción. O sea, la atracción en el planeta Tierra es siempre ir al encuentro con lo que es opuesto. Ok. Por eso, para superar traumas o patrones repetitivos que te generan frustración, tenés que como tener el coraje de abrazar la incertidumbre, porque es algo nuevo. Esa es la Sí. forma, sería la forma de cambiar tu vibración. La única forma de... Bueno, hay muchos caminos, pero el primero es el autoconocimiento, que el autoconocimiento es entender qué programas tenés instalados. Que si no haces terapia, no haces constelaciones, lo que sea, hay una forma muy sencilla que es ley de correspondencia y es como es adentro es afuera. ¿Qué amigos me rodean? ¿Cómo vivo? ¿Qué salud tengo? ¿Cómo está mi cuenta? Digo, todo eso habla de... Mi sistema de creencias toma forma en la realidad.
Entonces, si no quiero ir a terapia, pero quiero entender qué estoy hecho, observo. Observo cómo estoy, cómo me cuido, no me cuido, cómo me hablo, cómo no me hablo, cómo habla el otro. Entonces ahí tengo riqueza de información. Si en un momento la forma en que soy empieza a colapsar y se transforma en crisis, es decir, che, no me gusta cómo llego a fin de mes. No me gusta cómo me hablo al final del día. No me gusta la sensación que me quedo después de hacer esto. Dice, bueno, tengo que cambiar. Entonces la crisis del ser humano es el colapso de su propio programa. Ese programa llega al límite y empieza a generar dolor. Para generar un nuevo programa sí o sí tengo que hacer algo nuevo. El problema es que hacer algo nuevo amenaza profundamente a la conciencia. ¿Por qué? Porque si yo no, vamos al ejemplo del amor, si yo no conozco esta forma de amor, tengo que salir a explorar un montón de otras formas de amor. Y aunque esta parezca dolorosa, ¿no? Aunque haya tenido violencia, agresividad, es la conocida y es la única posible. Entonces, ¿cómo salgo a imaginar, y tengo que salir a explorar el mundo? Para eso no hay manual, para eso no hay referencias, y lo que te dice tu conciencia es que probablemente te cuentes con mucho dolor y sufrimiento. Entonces, tenés que plantear un nuevo escenario, tenés que estar muy dispuesto a altos grados de incomodidad, a no controlar, que sería incertidumbre, porque no podés controlar lo que no conoces. Claro. Entonces, tenés que entregarte a todos sistemas de desprotección que son antiintuitivos y antinaturales para la conciencia. Entonces, cambiar es terrible. ¿Y se puede vivir en constante cambio y constante... No adoptando ningún programa, sino todo el tiempo abrazando esta incertidumbre, este desconocido? No hay forma que no tengamos programas, pero sí podemos aceptar el programa de la incertidumbre como forma de vida. O sea, cambiamos de programa. Exacto. Capaz que hay otro más. ¿Viste? Siempre caemos como en la soberbia del ser humano de, bueno, una vez que desbloqueamos un nivel, pensamos que ese es el nivel máximo. Ya llegamos al último, llegamos a la cima. Y esto va a mutar todo el tiempo. La ley de vibración te dice que aparte que todo va a cambiar. Por ejemplo, yo siendo Luna en Capricornio, extremadamente controlador, que hacía, cuando fui a renunciar a relación de dependencia, tenía 6 Excels distintos de cómo iba a manejar la economía y vivir. No se cumplió absolutamente ninguno. Claro. En el medio me enfermé, pasaron un montón de cosas totalmente distintas. Y cuando aceptás el programa de la incertidumbre, para mí es lo más cercano a hackear la Matrix. ¿Por qué? Hay para mí 2 o 3 hacks. Uno es la incertidumbre, que en realidad es salís del control, y el control es lo repetitivo y el patrón. Entonces, cuando vos te das cuenta que nada controlás y que la vida es una red compleja de situaciones, entonces estás entregado a la experiencia. Si vos estás entregado a la experiencia te transforma. Si te transformás, puedes ser más sabio. Si sos más sabio, cambiaste el programa. Ahora, generalmente nosotros estamos todo el tiempo resistiendo la experiencia. Si ahora sucede que se corta la luz y nos enojamos con que se corta la luz, es la resistencia que no está haciendo como yo planeo que... Y si en realidad te está planteando que se abre un nuevo portal, que se abre algo que no estamos viendo. Entonces, el problema es que nosotros no queremos ver la puerta que se abre, queremos que pase lo que nosotros planeamos que iba a pasar. Eso por un lado, y por otro para mí es la sorpresa. Cuando éramos chicos, todo el tiempo hacemos wow, ¿no? Era como, veíamos como el asombro constante y lo perdemos de grandes, no porque el mundo haya dejado de ser maravilloso, porque es un lugar increíble, pero la sorpresa es otra forma de hackear la Matrix. Y yo, por ejemplo, lo que empecé a incorporar es que aquello que me llama la atención, me genera sorpresa, me meto, no importa que sea. No importa que sea algo que coma, que conozca, que escuche, que haya viajado, no importa, es como me meto por ahí. La tercera, que es más, quizás más loca, menos comprobable de todas, que es la que más uso en mi vida, es las señales. Las sincronicidades. Sí. Y entiendo que el universo tiene una forma, tiene un humor ácido para comunicarse, a propósito. Es como cuando decís, cómo me gustaría tener un auto rojo y salís a la esquina y te choca un auto rojo, ¿no? Es como, hay una comunicación muy bizarra para que te llame la atención. Y a partir de ese llamado de atención es que vos puedas conocer qué código estaba ahí metido. Entonces, las sincronicidades y las señales, en mi caso, por ejemplo, son los colibríes, me hace saber que estoy todo el tiempo creando y que soy parte de la co-creación, que no soy creador, soy co-creador, que es otra cosa. No, es interesante lo de las sincronicidades. Yo por ahí soy una persona que siempre fui bastante lógico y el momento más trascendental de mi vida, más transformador de mi vida, viví una cantidad de sincronicidades inmensas que en ese momento me dan miedo. Sí. Hoy les puedo dar un sentido y es interesante porque mucha gente dice, che, esto no se puede creer. O la fe o creer sí. o estas cosas no las podemos ver, entonces no hay manera que yo pueda creer, pero lo mismo pasa con el miedo.
Total. El miedo no lo podemos ver, no lo podemos tocar. Y sin embargo le damos entidad. Lo mismo pasa para la fe. Sí, estuve justamente hace 2 semanas en una charla muy interesante de Nassim Haramein, que él es un estudioso de los agujeros negros y las redes. Y básicamente ya la ciencia llegó a probar algo que es muy interesante, que sería como la explicación un poco más racional de cuando nosotros decimos que estamos atrayendo situaciones, ¿no? Si mezclas algunas teorías como el entrelazamiento cuántico y que ya se comprueba que somos una red que está toda interconectada porque somos una sola cosa, lo que vas a entender es que si, un ejemplo muy sencillo, que si yo tengo un átomo adentro mío, que es mío, y estuvo en contacto con otro átomo, pero ese átomo ahora está dentro tuyo, nuestra conexión es permanente. Y hoy acá estamos en ciencia, ¿no? O sea, es como 2 átomos que estuvieron pegados, nunca más se pueden despegar. O sea, que quedan entrelazados. Y eso es un principio eficiente del universo. Entonces, si ese átomo yo lo mando a Júpiter, ese entrelazamiento queda para siempre. Lo que mueve ese átomo me moviliza y lo que yo movilizo me mueve ese átomo. Entonces, hay un entrelazamiento y empezamos, las conexiones que empezamos a hacer entre seres humanos empiezan a estar tan entrelazados que el otro viene a darme lo que necesito todo el tiempo. Porque en realidad es mi parte que vive dentro tuyo que está todo el tiempo comunicándose. Sí, está bueno lo del entrelazamiento, que es algo que la física sabe, que por ahí 2 átomos se pueden comportar de forma igual aunque uno esté en Júpiter. Sí. Y eso está probado, Lo raro es que no muy loco. podemos... Y el otro día leía también que todos los átomos de nuestro cuerpo, o sea, estuvieron siempre Sí. y siempre estarán. Sí. ¿Entendés? Y Pues, nosotros nada se creemos crea. que todos estos átomos son nuestros Sí. y nada que ver tienen con nosotros. Siempre estuvieron en la historia del universo y siempre van a estar. Es que, bueno, es lo que dijo Einstein, ¿no? Hay algo muy cierto de Einstein y algo muy errado. Por un lado es nada se crea ni se destruye, con lo cual siempre la masa energética fue la misma, simplemente fue cambiando de forma. Alguna vez ha sido estrella, alguna vez ha sido sol, nube cósmica, cuarzo, lo que sea, y hoy decidió tener esta forma en vos. Algo ahí muy curioso del principio de mentalismo, que es una pregunta muy interesante para hacernos. Es, si yo estoy compuesto de trillones de átomos que se están moviendo a alta velocidad, ¿por qué es que yo no estoy disperso por toda la habitación? Porque estamos yendo a, ni siquiera física cuántica, estamos yendo a la física lineal y mecánica, que es, entonces yo estoy hecho de un montón de movimiento, pero sin embargo hay una fuerza que hace cohesión para que vos seas vos y para que yo sea yo. Entonces de la metafísica se puede explicar, claro, que si hay una mente que tiene un apego a una idea de que yo soy Nicolás, entonces uno de los recursos para poder manifestarme como Nicolás. Pero no hay ninguna fuerza en el mundo de la 3D de la ciencia que me pueda explicar por qué no me desarmo. Claro. ¿Por qué no me fundo con la pared? Entonces, eso como, por un lado me resulta interesante porque, bueno, ¿será que mi mente es la que está uniendo todo esto? Lo otro que decía Einstein es que nada podía viajar más rápido que la luz. Pero, sin embargo, si hay 2 átomos que están a miles de kilómetros de distancia Va más y rápido que la luz. instantáneamente hay una fuerza que es superior que la luz. El tema es que nosotros, va a ser muy difícil que nosotros lo podamos descubrir, porque si nosotros fuéramos más rápido que la velocidad de la luz, desapareceríamos para esta realidad. Entonces, hay algo muy sencillo. ¿Vieron cuando prendemos un ventilador que podemos ver el techo? Sí. Y la razón que vemos el techo no es porque el ventilador desapareció, se está moviendo muy rápido. Claro. Entonces, si nosotros nos convirtiéramos en seres de luz, en realidad no sería como ser más mágicos o más conscientes. Es que estamos más rápidos y accederíamos a otra realidad. Que Claro. tampoco es el fin, ¿eh? Porque si no la gente está como diciendo, "Oh, la espiritualidad es convertirme en un ser de luz para... es ser un ventilador más rápido. Claro. Prendido, capaz. Claro. Me gusta todo esto que decís de que creamos la realidad. Llevado más a tierra, vos pensás, no sé, por ejemplo, los países. No hay nada que realmente delimite los países. Sin embargo, vos estás en México, cruzas a Estados Unidos, no vas a poder. Sí. Va a haber una fuerza superior porque hay una cohesión de todo el planeta de que algo es así. Lo mismo pasó cuando los españoles invadieron América. Sí. Es como que los indios no creían en la propiedad privada. Es la Totalmente. naturaleza. Entonces, de Sí. repente llega el español, esto es mío. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque yo lo digo. Y de repente hago un papel que dice que yo lo digo. ¿Entendés? Y muchas de las reglas con las que nos manejamos son realmente inventadas, no existen. Es que todas reglas son inventadas y las reglas van a ser directamente proporcionales a la conciencia que tengamos. Mientras más escasez tengamos, mientras más competencia, más envidia, obviamente más fronteras vas a necesitar, ¿no? O sea, y de todos modos, nosotros tenemos la tendencia de ver el mundo como algo externo a nosotros cuando somos el mundo, cuando somos el país, somos la cultura, y es normal que el mundo esté en guerra, y uno dice, no, pero ¿cómo? Es normal porque
Yo todavía me enojo con un montón de personas. Claro. Yo todavía hay personas que no comprendo. Hay momentos, personas que me hacen, despiertan mis sombras o mis patrones más oscuros y negativos. La única diferencia es que cuando vos lo escalás a nivel países, en vez de discutir con una persona, se discuten entre países. Y hay gente que todavía se golpea en la calle. Y la diferencia entre que se golpea en la calle y un país es ir a la guerra. Porque los países están hechos de conciencias de seres humanos. Entonces, no sé si algún día iremos a ese lugar, porque la forma de llegar a ese lugar sin fronteras o sin guerras, en realidad es un proceso individual de cada ser humano. Es de salir de la división, de salir de la dualidad, y para eso nunca va a venir alguien de afuera a ordenarlo. Es una ilusión que tenemos como muy infantil los seres humanos, como va a venir una vez un presidente a ordenarnos, alguna vez va a venir alguien, y el orden es primero adentro, es conquistar eso. Es interesante porque es obvio que todos deberíamos cooperar y el mundo sería todo mucho mejor si todos nos pusiéramos de acuerdo para cooperar, pero es imposible cooperar. Pero si vos ves la historia de la humanidad, vos ves que la tecnología hace cooperar. Por ejemplo, la bomba atómica, vos decís, es la arma destructiva, la tecnología más destructiva del mundo. Sin embargo, fue lo que más trajo paz en la historia de la humanidad, porque creó algo tan destructivo que hace que obliguen a cooperar. Sí. Y lo mismo ahora, a mí me encanta la guerra, todo lo que es la tecnología, los drones. Se está creando un nivel de drones atados con inteligencia artificial, que mucha gente habla que todas las fronteras van a tener drones programados por inteligencia artificial, que si vos me atacás, automáticamente el dron te la va a devolver. Entonces eso va a fomentar que nadie quiera atacar, cruzar la frontera. Es como que vamos a una tensión armoniosa. Claro. Y en las personas pasa lo mismo. Si yo te pego una piña, pienso que no me afecta a mí, pero si alguna vez le pegaste una piña a alguien, te vas a sentir mal por mucho tiempo. Es como que no puedo hacerle daño al otro sin hacerme daño a mí. Y la tecnología está creando que si eventualmente vos le tirás una bomba al otro, te la va a devolver a vos. El tema es que el proceso de sanación es quien tiene la capacidad de cortar el ciclo. Entonces, porque cuando estamos en esta tensión, lo que hay es equilibrio de fuerzas. Y el equilibrio hay dos fuerzas, una positiva y una negativa. Bueno, si los dos tenemos estos drones, no tenemos conciencia de paz y armonía. Lo que tenemos es tensión justa que genera equilibrio y nos hace creer durante un tiempo que estamos equilibrados. Siempre la tensión se va a romper en un momento. Siempre algo va a fallar, siempre algo va a pasar, siempre alguien, porque hay humanos en el medio, siempre algo va a pasar donde ese equilibrio se va a romper. La única forma que el equilibrio ese no se rompa es que vos hagas un proceso de conciencia y esto no sea más un conflicto para vos, porque ya no resolvés las cosas de esa manera. Claro. Entonces, a mí me gusta ver el mundo como un ser biológico. Y para mí nosotros representamos las neuronas de la Tierra. Cada uno tiene su función, porque lo que hacemos justamente nosotros son redes de pensamiento, redes neuronales que facilitan que el planeta Tierra haga ciertos procesos. Entonces, cuando pienso en guerras, de una forma muy abstracta, ¿no? Quitándole la emocionalidad, que eso es otra cosa que nos pega a los seres humanos, pienso en lo mismo que pasa cuando entra un virus al cuerpo. Entonces, por ejemplo, yo como latino podría decir, bueno, sí, en el momento que vinieron los españoles, pero hay un montón de cosas en mi cultura ahora que tengo adentro porque los españoles llegaron a Latinoamérica, ¿no? Entonces, lo puedes pensar de la misma forma que la única forma en que hemos evolucionado es porque siempre entra un virus al host, al anfitrión, entra un virus y lo obliga a través de un proceso de mucha tensión, de caos, fiebre, guerra, a actualizar su sistema. Las computadoras se hacen mejores porque hay virus. Todos los sistemas se hacen mejores porque hay agentes que generan rebeliones. Entonces, por ahora, la metodología evolutiva que tenemos es que entra un agente con un virus que es información, claro, en realidad. O sea, cuando un virus se despliega en la computadora es información nueva, cuando se despliega en el cuerpo es ARN, es solamente material genético que no tiene vida propia. Entonces, la evolución es caótica porque siempre se trae de un virus. Claro. Y eso también pasa en nuestra vida. Cuando evolucionamos, cuando nos aparece una enfermedad, cuando nos echan de trabajo, cuando se muere un familiar, cuando viene una información nueva que tenemos que aprender a integrar. Es muy interesante. Yo siempre lo pensé, pero siempre que lo hablo me tratan de loco, como el planeta Tierra es un ser vivo per se. Y se comporta exactamente igual que el cuerpo humano. Como vos decís que un virus entra en el cuerpo humano, las guerras pueden ser un virus. Y que la energía del planeta Tierra es un solo ser vivo. Nosotros, como una célula de nuestro cuerpo cree probablemente que está separada de la otra, que no tiene nada que ver la del codo con la rodilla, nosotros creemos que con el chino no tenemos nada que ver. Y me sorprende la similitud. Vos ves cuando te cortás, cómo trabaja todo el cuerpo humano para arreglarlo. Lo mismo pasa, hay un choque en la ruta,
trabaja todo un sistema creado por nosotros mismos para arreglar eso, cuidar a las personas, sacar los autos. Es que nosotros somos humanocentristas y es un problemón eso. Porque incluso es una dificultad en el mundo de la espiritualidad, porque cuando pensamos a Dios lo pensamos humano. Cuando pensamos a la tierra, la pensamos humano y como no se parece a nosotros, pensamos que entonces no. Entonces, hay que dejar de pensar que la espiritualidad, la conciencia, Dios, la tierra se comportan como nosotros y que si no cumplen el checklist de que se comportan como nosotros, entonces no son vida, no son. Y la verdad es que nosotros somos la Tierra, somos un producto de la Tierra y nada está desconectado de nada del universo. Claro. Es como pensar que el planeta Tierra está desconectado de su sistema solar. Es como, también como sería la inversa, la soberbia de pensar que yo soy yo y en realidad yo soy la interacción que producen trillones de células que tienen libre albedrío y mente propia. Eso es lo más loco, nosotros los seres humanos estamos como muy asombrados por el cosmos, pero la cantidad de estrellas que hay y la cantidad de planetas y universos y cosmos que existen ni siquiera representan una cuarta parte de toda la cantidad de estrellas y planetas que tenés adentro tuyo. Claro. Entonces, debe haber una cosa en miniatura intentando viajar y hacer el mismo proceso que nosotros hacemos hacia arriba, totalmente pensando que está desconectado, pero dan lugar a vos, dan lugar a mí, dan lugar a todos. Pero bueno, todavía nos sentimos desconectados. No, está bueno lo que decís del humano monocentrista, porque yo escuchaba a un chabón, no me acuerdo, Zach, algo que te explica cómo el humano siempre fue saliendo del centro, de somos el centro del universo, somos el centro de esto, y mucho habla de la microbiota, y te explica que somos más microorganismos que células humanas, sí. Y que nosotros alimentamos a los microorganismos y nos conectamos, dada nuestra microbiota, la compatibilidad entre dos personas está dada por los microbios que vos tenés en tu intestino. 80% de parásitos y bacterias. No tanto por las células humanas, entonces no solo... este monocentrismo, este tipo está hablando de que ahora nos estamos empezando a dar cuenta que ni siquiera somos humanos, que alimentamos a microbios, virus, sí. Parásitos. Sí, es que, de nuevo, el proceso para mí de la conciencia es entendernos como red. En el momento que vos te entendés como red, te das cuenta que todo lo que le hagas al otro te lo estás haciendo a vos. Entonces, ese es el concepto más armónico que puede haber, porque hasta por egoísmo ayudarías a otro. Claro. Hasta por egoísmo tratarías mejor a otro. Hasta por egoísmo no tratarías mal, no invadirías a otro. Porque en realidad no hay nada real que se pueda hacer a un agente externo. Pero bueno, como estamos tan convencidos de la personalidad y el yo soy cortito, ¿no? El yo soy más amplio, es como, no, vos sos una amenaza para mí. Vivimos en sí. Estado. Me estoy riendo porque... nos pusimos a charlar. La primera pregunta que tenía para preguntarte todavía no te la hice. Que me cuentes qué es el Kybalión, de dónde viene. Ok, a mí me gusta explicar las 7 leyes universales que aparecen por primera vez como una manera formal en 1901 en Francia en un libro llamado El Kybalión, con un subtítulo que dice Los 3 iniciados. Es como si un grupo de personas se hubiesen juntado a hablar de un libro algo codificado y algo complejo. ¿Sí? Tenemos esa versión desde el 1900 hasta ahora. Pero no inicia ahí. En realidad las 7 leyes universales no existen, sino que vienen de una mitología mucho más antigua, que es del Antiguo Egipto, ¿sí? de una filosofía que transmitía Tot. ¿Sí? Tot era un ser mitológico, cabeza de ibis, cuerpo humano, que se lo conocía como el arquitecto divino o como el guardián de la palabra, de la escritura, de la sabiduría. Entonces, las distintas movimientos de hermetismo, ocultismo, Illuminati, masonería, metafísica y demás, provienen de deformaciones de ese antiguo Egipto y Grecia, donde lo que se hablaba es que la realidad se está creando a partir de la propia mente. Esto tiene miles de años. Ahora, era tan complejo poder explicar eso, que en un momento aparece una tabla de esmeralda que tiene una especie de poema. Es una tabla literal hecha de una piedra de esmeralda, y parte de lo que dice ese poema es, así como es en el arriba, es en el abajo, entonces... Entonces, básicamente, en realidad no están las 7 leyes, sino que tomaron ese poema y lo partieron en 7 partes para poder analizar cada una de esas partes. Pero en realidad es una única ley, que es mentalismo, y todo es mente. Y acá adentro está pasando todo. O sea, de estas cosas se hablaban ya en el Antiguo Egipto. Sí, y si queremos ponerlos como mucho más mitológicos, y algunos te van a decir que somos la 5ª raza, que está acá habitando la Tierra, van a hablar de Atlántida y Lemuria, y van a ver que ese conocimiento en realidad viene de los atlantes, antes de la gran inundación, que también es algo que va a cambiar en breve, porque ya hay demasiadas
pruebas del diluvio y la inundación que hubo hace 12.000 o 13.000 años atrás. Bueno, es interesante, ¿viste? El documental Netflix Apocalipsis del pasado de Graham Sí, Hancock. sí, que, exacto. que habla de esto mismo, del gran cataclismo, inundación que hubo 10.000 años antes de Cristo, Sí. la era de hielo. Y lo hablan todos aparte. Claro, cambiaron, digamos, todos los continentes cambiaron, entonces probablemente se hundió y que eso formó todas las otras civilizaciones. O sea, es increíble como vos ves las similitudes que hay los egiptos con los aztecas, las pirámides, un montón de cosas. Todo eso proviene de una civilización que existía antes de esta gran inundación. Y que todo tiene muy en común, que es que el conocimiento desaparece muy abrupto. Digo, es como, ¿por qué no sabes cómo se construyó Sacsayhuamán? ¿Por qué no sabes cómo se construyó las Islas de Pascua, Göbekli Tepe en Turquía, pirámides, Stonehenge? Entonces, sí, obviamente que no sepas no significa que haya sido un extraterrestre, ¿no? Pero sí probablemente que tenías un conocimiento o una tecnología distinta. Y ahí viene de nuevo como el problema del ser humano, que solo se imagina la realidad como la conoce, y que nosotros, por ejemplo, hoy estamos acostumbrados a una definición distinta de lo que es tecnología. Entonces, para nosotros tecnología es que tiene un motor, porque digo, que hemos descubierto cómo hacer un cuchillo. Entonces, todo lo que no entra dentro de nuestro concepto de tecnología es ciencia ficción. Entonces, si alguien descubrió un tipo de tecnología distinta, ejemplo, mover piedras a través de magnetismo, pero vos no la descubriste, no es que necesariamente fue un extraterrestre, pero había una tecnología completamente distinta porque había un conocimiento distinto. Ahora, hay muchos conocimientos que se perdieron. Y si vas, yo tuve la fortuna de viajar por los lugares más energéticos del planeta, los lugares más importantes de México, Perú, Estados Unidos, Egipto. Y hay algo que nosotros no sabemos, claramente hay algo que no sabemos. Hay un conocimiento que está perdido. Después las teorías de quién, cómo. Sí, lo de las pirámides es increíble, o sea, movían piedras 500 kilómetros gigantes que estaban medidas precisamente perfectas, que si vos haces una... No sé quién escuchaba, que haces esas piedras, las haces 1 centímetro más arriba, eventualmente la pirámide te queda así. Sí. Y esto está perfectamente alineado al norte, digamos, aparte, claramente no con la tecnología que conocemos ahora hicieron eso. Sí, y algo que perdimos, que me parece muy lindo de esa época, que no sé si lo vamos a recuperar porque para mí no existe volver atrás, es que, si fijas, todo lo que se construía antes estaba alineado al cosmos y era menos humanocentrista. Porque si vos ves las 3 pirámides de Egipto, ves a Keops, lo que ves es que están alineadas al cinturón de Orión. Si vos vas a Teotihuacán, ves que están alineadas a Venus, o a Tulum, o a Cobá. Entonces vas a Sacsayhuamán y también es como todo ahí está alineado a los astros. Que también eso es algo que no estar alineados a los astros es una desconexión, ¿no? Podemos hablar, si nos ponemos conspiranoicos, podemos hablar de, mirá lo que pasa cuando entra la religión, que dejamos de mirar a los astros, empezamos a ver dioses humanizados que castigan o no castigan, y aparte entramos dentro de calendarios que son desnaturalizados. Es decir, que un ciclo de 28 días, que te lo marca, por ejemplo, una mujer, tiene un ciclo de 28 días con la luna, donde hay armonía y sincronicidad lunar, de repente te lo esfuerzo a que tengas 31 días. Con lo cual, algo hemos perdido en donde nos hemos desnaturalizado por... Bueno, ese mismo calendario creo que fue un rey que dijo, yo quiero calendario imponer... gregoriano. Claro, pues sería tipo 13 meses, 28 días, la luna, sería todo como armonioso. Bueno, ayer acabamos de vivir el día del no tiempo, por ejemplo, que es el día intermedio o el Wesak, que tienen muchas... Es como... Y simbólicamente es espectacular porque yo hago todo un proceso de un año y antes de ir al proceso del otro año viene el vacío, viene el no tiempo. Porque tiene que haber transición entre cosas. Todo eso lo hemos perdido. Entonces, hay algo que estaría bueno como volver a alinearnos a la naturaleza, volver a alinearnos al cosmos, no porque sean entes mágicos, sino porque, como somos parte, cuando vos no sos parte de un flujo natural de las cosas, lo que generas es distorsión. Y cuando vos vivís distorsionado, te enfermás, te sentís sin propósito, te deprimís, y empiezan todas las enfermedades que los seres humanos estamos teniendo. Bueno, es muy loco. Yo estuve una experiencia, estuve en un reality que se llama Survivor, que te meten en el medio de la selva y estuve ahí 40 días viviendo en el medio de la nada, comiendo lo que había. Hermoso. Y la verdad que la pasás muy mal, pero la conexión que tenés con el sol, la luna, es impresionante. O sea, yo esperaba todos los días que salga la luna, veía, sabía si estaba creciendo, estaba achicándose, veía las estrellas y era como que te daba un propósito para estar ahí cuando estabas en un lugar muy, muy sufrido. Y eso a mí me quedó porque, en cierta forma,
yo sentía que hablaba con la luna. O sea, por ahí estaba re loco, No. pero sentía que Sí, hablaba sí, con la sí. luna. Es como que durante toda las noches eran largas, estabas así en la intemperie, veías la luna salir, hablabas, le comunicabas, esperabas la próxima luna llena. Es como que la luna llena tenía un poder especial. Entonces yo me acuerdo que los primeros días tuve la primera luna llena y esperaba la próxima para que me traiga información. ¿Entendés? Era como... Es que no puede dar lo mismo. Había una relación, había un ciclo. No es fácil explicar. No, pero- se entiende, es que no puede dar lo mismo, no puede dar lo mismo que la luna esté llena que esté nueva. Eh, Porque si no, siempre tenemos una luna llena. O sea, que las cosas tengan forma, deforman todo el tiempo la realidad, todo tiene símbolo de importancia. Pero ahí habrás notado la comunión que empieza a pasar. Obviamente que la pasamos como el culo porque no estamos preparados porque perdimos la capacidad. Tampoco digo que nosotros no tenemos que incorporar tecnología o que tengamos que volver a vivir, pero unir el proceso evolutivo con el proceso tecnológico y el proceso de conciencia, ¿no? Es como, yo creo que los próximos males de la humanidad van a ser la ansiedad, van a ser la soledad y van a ser las redes sociales que todo el tiempo están mostrando un mundo idílico de alto consumo y alta comparación que hace muy mal al ser humano. Entonces necesitamos recuperar ciertas cosas medias básicas que tienen que ver con que lo más importante es lo vincular, entonces recuperar un poco la tribu, no estar tan desalineado de lo que está pasando ahí afuera, ¿sí? Con los Claro. horarios que forzamos, con las comidas que comimos fuera de temporada. Entonces, al menos ajustar ciertas cositas como para volver a hacer un poco de sincro, ¿no? Claro. Con el todo. Volviendo al tema de las pirámides, ¿viste estos nuevos sensores que están viendo que por ahí hay como unas estructuras abajo de las pirámides que son aún más grandes que las pirámides? Sí, me flashea mucho. Todavía no sabemos qué hay. Pero hay mucha información muy interesante de las pirámides y cómo es adentro o afuera. Nosotros acá en el cerebro tenemos 22.000 neuronas, son neuronas de Betz o se las conoce también como neuronas piramidales, que si las medís, al igual que si tomás un cuarzo de cristal y lo medís, y vas a la pirámide de Keops y la medís y te van a dar que tienen 54 grados, 53 minutos, 14 segundos todos. Entonces decís, hay un ángulo de perfección. ¿Cuánto tiempo? 54 grados, 53 minutos, 14 segundos. Como es el ángulo que tiene la pirámide de Egipto, ¿no? Ah, ok. Espero estar diciéndolo bien, pero si no, buscaremos, lo corregiremos, pero es un ángulo exacto que tiene. Tiene un error de menos 2 grados, o sea, 0,2 grados. Lo que se comprueba es que cuando vos tenés esos grados en el mundo de la geometría, en el mundo de la matemática, vos lo que haces es absorber energía que está disponible en el cosmos y almacenarla. Entonces, cuando nosotros creemos que la pirámide de Egipto es una tumba, primero hay algo muy básico de la historia egipcia, que es las tumbas tienen jeroglíficos y tienen inscripciones. Si tenés la chance de ir a la pirámide de Egipto, te vas a dar cuenta que no tiene nada. Está pelada, es como lisa. ¿Por qué? Porque era tecnología antigua, era una maquinaria antigua, no era una tumba para una persona. Y se confunde que cuando vos vas a la cámara del rey, que estás ahí, que se piensa que ahí había una tumba, en realidad la cámara del rey es el punto máximo de concentración de energía. Entonces, entender, de nuevo, cuando entendés la ley de vibración, entendés que si la vibración se puede ver en patrones en matemática, en geometría, y entendés patrones de geometría, vos podés usar eso a favor en tu vida. Entonces, en ese antiguo Egipto lo que se entendió es que las pirámides se pueden usar para generar energía. Entonces, si ves acá, cuando vos estás meditando, lo que activás es tu chakra corona. Pero en realidad cuando hablas de activar el chakra corona, lo que se hace es activar esta parte que activa esas neuronas piramidales que son las encargadas de tomar la información del inconsciente colectivo, de la red neuronal, del prana, para hacer algo al respecto con eso. Después, la psicología se ha acercado a ciertos lugares. Jung hablando de inconsciente colectivo, pero en algún lugar tenés que bajar la información, tiene que haber medios, tiene que haber tecnologías. Nosotros tenemos tecnologías piramidales adentro. Claro. Cuando vas a ver un cuarzo, y que nos atraen tanto, a mí me encantan por lo menos las piedras, también los llevas a medir los grados y los ángulos que tiene su estructura morfológica y te dan exactamente lo mismo. Con lo cual hay algo que se conocía en la naturaleza de cómo funcionan. Todavía no sabemos qué maquinaria era, para qué se usaba, pero claramente eran como Había nuevas tecnologías. Sí, bueno, vuelvo a este Graham Hancock que está desafiando la ciencia, la arqueología, que te explica que cuando vos estudiás un lugar, cuando lo encontrás en los antiguos egipcios, vos ves la última civilización que vivió. Y lo que vos mencionás de Göbekli Tepe en Turquía, que creo que es 9.000 años antes de Cristo, que armaron como un centro astronómico totalmente alineado con el universo, y todavía los historiadores siguen diciendo que éramos cazadores-recolectores en ese momento. Claro, cuando te rompe la línea del tiempo antropológica. Claro, durante miles de años más. Sí. Y eso es como, che, hay algo que es obvio cuando empezás a mirar todas estas cosas. Bueno, para mí la joya del mundo nueva es Göbekli Tepe, y cuando ese lugar se comprenda,
se rompe la historia de la humanidad. El punto es que también es un lugar muy incómodo porque, de nuevo, ¿cómo nos acercamos a estudiar ese espacio? De la historia que ya conocimos. A partir de cuándo el ser humano es sedentario, a partir de cuándo supuestamente tiene civilización, lenguaje, y de repente vos vas a hacer carbono 14 y te da 9.000 a 14.000 años. Decís, che, había jeroglíficos. Ah, no éramos sedentarios. Teníamos precisión astrológica, teníamos cultura, teníamos... Ah, entonces todo lo que nos han enseñado hasta ahora se cae absolutamente por eso. Eso es, tenés que quemar todos los libros. Tenés que enseñar antropología de nuevo. No 100%, pero tenés que hacer una reconstrucción de la verdad que has transmitido todos los años. Esto es como... Hay cosas que nos duelen mucho culturalmente ver, como Jesús, ¿no? Es como, si existió o no existió, pero ya astronómicamente podés posicionar el nacimiento de Jesús y nunca te va a dar un 24 de diciembre, por ejemplo. Por calcular cuándo viene el cometa. Nosotros adaptamos historias para poder controlar más la sociedad. Y no es desde un lugar solamente conspiranoico. Es antes que exista la ley, el Congreso y demás, había que ordenarnos porque éramos salvajes. Entonces, ¿qué se usaba? Bueno, o el miedo a lo sobrenatural o la religión como un medio de orden. Claro. Pero bueno, es hora de que por más que nos hayamos repetido una información 2000 años, o 1000 años, o 1500, si no es verdadera, es momento de cambiarla. Y es como hablábamos de reprogramar tu programa, pero a nivel humanidad. Sí, el problema es que nadie quiere reprogramarse porque vos tenés identidad por tener creencias. Entonces, si vos tenés que renunciar a una creencia que te da identidad, vos ya no sabés quién sos. Entonces, imagínate, por ejemplo, yo siempre pienso en el próximo caos para mí que va a tener la Tierra. Estamos muy conspiranoicos hoy. Fue por ahí. Pero para mí la próxima gran jugada que van a hacer es que van a hacer de cuenta que van a venir extraterrestres a la Tierra. Y para mí eso va a ser una gran mentira. Ahora, ¿por qué eso generaría mucho caos mundial? Porque rompe, si tenés el 65% de la humanidad que tiene un sistema religioso, te rompe automáticamente la estructura. Que sos el único creado, imagen y semejanza, se te rompe todo. Entonces, generaría una locura masiva. Porque le rompes la identidad, y la identidad es el único lugar de seguridad y anclaje que tiene la humanidad. Entonces, si vos venís con una verdad que rompe identidad, hace que todo el mundo se vuelva loco y empiece el caos. Claro. No, también puede obligar a cooperar, porque si estamos en guerra con un extraterrestre, Putin y Trump van a llamarse por teléfono y decir, tipo, vayamos juntos. Bueno, mi teoría que más conspiranoica de todo es que probablemente haya una gran movida planetaria que como buena idea sería increíble, que todo va a mutar a que seamos un solo mundo, ¿no? Como un solo partido. El problema es que, ¿cuándo hay que dudar de ese movimiento? Cuando el movimiento está impulsado por el miedo porque hay alguien que te va a atacar. Entonces, cada vez que eso suceda, que esto pasó en el 2020, ¿no? Sin nombrarlo, se ponen agentes externos que generan miedo y se meten en la conciencia y el mundo actúa a través del miedo. Cuando vos haces que las sociedades actúen a través del miedo, los mantenés en supervivencia y los mantenés dominados porque están esperando que alguien de poder les diga qué hacer. El verdadero único gobierno y demás se daría si vamos todos porque queremos lo mejor para todos, para mí y para el otro, no porque hay un agente externo. Un ejemplo sería, antes de Hitler no existía la Unión Europea. Ahora, ¿cómo se crea la Unión Europea? Y bueno, porque nos destrozó la guerra, entonces ahora hay un agente externo que nos puede atacar, nos unimos. Pero no nos unimos por conciencia y por cooperación genuina. Nos unimos porque hay un mal. Entonces, cuando el mal desaparece después del tiempo, hoy que vemos que la Unión Europea se divide, que los países independentistas quieren volver a salir, porque no hay conciencia de unidad. Hay un agente externo. Eso traído a la metafísica es la diferencia entre hacer un cambio químico o alquímico. ¿Químico o alquímico? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Químico es cuando vas a una fiesta y te drogás y conoces la felicidad. Okay. No es mentira esa felicidad, la estás conociendo, pero estás usando un medio externo para generar estados que no sos capaz de generar por tu propia cuenta. Química es cuando usas un agente externo para hacer un cambio, pero la alquimia sería que vos puedas lograr tu felicidad o el cambio adentro tuyo con tus propios recursos. Eso resume la frase de la metafísica, que es transformar el plomo en oro. No te dice juntar muchos elementos para generar oro. Te dice, esto que es plomo, transformalo. Llévalo a lo que... El alquimista. El alquimista. Pero no necesitas elementos externos, ni instrumentos. Es la capacidad de que si tienes un pensamiento bajo, transformar un pensamiento más alto. Si tienes una emoción de competencia y envidia, transformarla en compasión y entendimiento. Si tenés una enfermedad, poder transformar esa célula en otra célula. Entonces, la alquimia es la posibilidad de transformar eso que ya es en otra cosa. Sí, es muy interesante porque una persona por ahí te escucha a vos y te dice, no, eso
¿entendés? Esotérico, pero vos ves una película de terror, te agarra miedo y tu cerebro empieza a generar neurotransmisores. Vos te abrazás con una persona y generás oxitocina. Total. O sea, constantemente vemos la realidad que nuestro cerebro está creando cosas. Sí, y esto además, y para mí lo más importante para que entienda la persona más escéptica, sacando todas las planes conspiranoicas, la metafísica, el cerebro no distingue entre simbólico y real, ¿no? De hecho, todos los traumas que nosotros tenemos como seres humanos, la mayor parte de los traumas son simbólicos. Es decir, me sentí amenazado, me sentí invadido, me sentí abandonado, me sentí rechazado, me sentí elegido. Y todas las cosas que hacen que hoy nos complejicen comunicarnos entre nosotros, tener pareja, todas esas cosas que llevan a terapia es porque hubo percepciones de cómo era la realidad que no necesariamente tienen que haber tenido un hecho en la realidad. Sentí que me clavaron un cuchillo por la espalda, pero no me lo clavaron. Pero eso, si mi mente lo percibió, lo convierte en realidad. Entonces, como lo convierte en realidad, lo convierte en verdad. Entonces, algo que es importante entender es que la construcción de cómo vemos el mundo, las respuestas que damos, los sistemas de creencias, son más virtuales que reales. Son percepciones de lo que sucedió. Una forma muy sencilla de explicar esto. Tenés un director técnico, tenés que ir a jugar un partido de fútbol, venís perdiendo 2-0, estás en el entretiempo y el director técnico les dice: ustedes son una mierda, son lo peor que hay, son una vergüenza. Humillación. La mitad del equipo sale motivado y la mitad del equipo sale totalmente destruido emocionalmente. Es la percepción. No es que el director técnico es bueno por insultar o no. Si hay una mitad de un equipo que sale a ganar, entonces es bueno. Y si hay una mitad de un equipo que sale mal, entonces es malo. Entonces, el mundo es perceptivo. A partir de aceptar esa verdad, sos poderoso de nuevo, porque si yo acá me siento mal, digo, ¿por qué estoy eligiendo sentirme mal? ¿Qué puedo cambiar dentro mío para vivir esto de otra forma? Vos dijiste que el cerebro no diferencia entre lo que cree de lo real. Entonces yo podría creer algo y mi cuerpo lo creería que es real. Totalmente. Yo puedo crear mi realidad. Sí, porque toda la maquinaria biológica, emocional, química, vamos a lo químico, ¿no? La química es la materia prima sobre la cual vos construís, por ejemplo, redes neuronales. Entonces, si yo voy en un callejón, siento que me van a robar, el robo todavía no pasó, entonces va una persona caminando, nos venimos encontrando, mi mente vive en el presente y las emociones solamente pueden ser procesadas en el presente. Por más que te acuerdes de algo, vayas al futuro, entonces siento miedo, me van a robar. Para la mente eso es una realidad. Entonces fue a las glándulas adrenales, generaron cortisol, adrenalina, eso se desparramó por todo el cuerpo, todo lo que genera a nivel biológico en el cuerpo, ya sabemos, pero lo importante es que a vos te quedó cortisol por todo el cuerpo. Cuando vos necesitas una red neuronal, mañana, la red neuronal la vas a usar utilizando, hay 28 químicos distintos que puedes usar para hacer una red neuronal. Para hacer una sinapsis entre dos neuronas, vas a usar los químicos disponibles que dejaste en el cuerpo. Entonces, si vos estás lleno de cortisol, porque vivís en un mundo perceptivo de que el mundo es una amenaza, que el mundo es un lugar, que es un infierno, es caótico, cuando vayas a construir la red neuronal, estás lleno de cortisol. Entonces se refuerza el concepto de que el mundo es caótico. Por eso, lo que el cambio es la capacidad de cortar con lo que vos decís que es y con lo que vos creés para generar una nueva realidad. Entonces, ahí vemos como ¿qué pasó? Te cruzaste con la persona y no era ningún ladrón. Caminaron uno al lado del otro. Pero vos ya viviste todo el proceso. A vos ya te robaron internamente, químicamente ya te robaron, cerebralmente, emocionalmente ya te robaron. ¿Qué diferencia hay con que te hayan robado en el celular? Ya pasó para la conciencia. El desastre interno ya se hizo. ¿Y cómo te metiste vos en este mundo? ¿Siempre fuiste del mundo espiritual o hubo un cambio en tu vida que te llevó a eso? No, yo detestaba el mundo espiritual. Es como, yo lo que sentí es que cualquier persona que esté en una religión o en algo como lo que incluso yo puedo llegar a comunicar hoy, que eran personas que estaban buscando un sentido y necesitaban buscar explicaciones porque estaban perdidos o demás. Y creo que me puse como tan nerd en tratar de buscar que Dios no existía que terminé hasta acá de Dios y el universo. Y creo que no quedan dudas de que somos parte de algo mucho más grande que nosotros. Entonces, incluso como la ciencia ha avanzado tanto, ya también nos acerca más a la espiritualidad, más que al mundo material inclusive. Entonces, yo llego a través de la rebeldía, no a través de la pasión por la espiritualidad. Es como queriendo destrozar la espiritualidad, terminé totalmente embarrado. Al principio fue de una forma muy intelectual, como yo podía escribir el cosmos, el universo, pero no había vivido a Dios o al universo, a la espiritualidad hasta que me enfermé. Ahí estuve 3 años desangrándome, muy enfermo, o sea, pesando 40 kilos, sin dormir, sin comer.
y cuando entendés como un poco la finitud de la vida y el propósito y empieza ese proceso como de la noche oscura del alma intensa, eh, no había vivido la emoción, no había vivido la conexión con el todo, lo tenía teorizado y yo creo que el viaje empezó ahí de verdad tomando forma. Hay una conexión bastante estrecha entre personas que sufrieron mucho en la espiritualidad. Sí, porque yo creo que nadie se mete a terapia o la espiritualidad si no entró en crisis. Porque es como, me imagino una persona que está en la playa, está el atardecer perfecto, tiene un trago en la mano, no dice, a ver ahora cómo puedo comprender este momento. Está. Ahora, cuando viene la crisis, es decir, que en realidad la crisis no es algo malo, es, para a mí como me gusta entender la crisis, llegaste al límite de la máxima capacidad de realidad que puedes crear. Y en un momento empieza a apretar esa realidad. Es interesante, hay una paradoja que se llama región beta, que te dice que muy malo es mejor que malo, porque malo es tolerable. Entonces vos tenés un trabajo que es suficientemente malo para que vos lo toleres, entonces te mantenés en ese estado. Y muy malo, si todos los días tu jefe te insulta una y otra vez, vos ya es un punto que renunciás. Entonces la paradoja es que muy malo es mejor que malo porque te obliga a cambiar. Totalmente. Entonces, todos venimos o entramos a terapia del mundo de espiritualidad porque o una enfermedad, o un evento, o una crisis, pero para mí por eso hay que reprogramar el concepto de crisis o problema, que es ya la realidad te quedó chica. Cuando la realidad te queda chica, te angustia. ¿Qué es lo que hace la mayor parte del planeta? Se empastilla cuando la realidad angustia. Entonces, pastilla para dormir, pastilla para lidiar con la realidad, clonazepam, Rivotril, y arrancamos un 35% de Argentina que toma pastillas para algo, ¿no? ¿Por qué? Como no sé lidiar con la realidad, entro en ese proceso. Entonces, cuando uno entra en crisis, tiene distintas formas. O voy por la farmacéutica, o voy por la religión, o voy por la espiritualidad, o voy, no sé, para hacer algún cambio en la vida. Cada uno elige su propia aventura, Sí. pero uno llega acá porque hay algo que le dice así, la vida no va más. En mi proceso de transformación, hubo un tiempo donde empecé a tomar Rivotril y llegó un punto que sufría tanto que dije, tiré todas las pastillas y dije, voy a enfrentar lo que sea que tengo que enfrentar. Y me acuerdo una vez que yo llegué a vos por una amiga en común, Jime, que fuimos a caminar porque yo estaba medio como deprimido, era plena pandemia, y me empezó a hablar que ella, viste, de las microdosis de hongos, y yo ahí arranqué a experimentar con los psicodélicos, y yo siento que eso me hizo todo un cambio en mi cabeza, me hizo meterme en el barro, como sin que yo quiera me metí en el barro durante mucho tiempo, y me hizo cambiar mi forma de ver el mundo. ¿Vos tuviste experiencias de este tipo? Sí, a ver, para mí la enfermedad fue el barro más barro del mundo porque, por ejemplo, si quería dormir anoche, cada 15 minutos me despertaba de sangrarme. O sea, que es casi el borde de la locura de no dormir y al mismo tiempo estar extremadamente enfermo y al mismo tiempo que la medicina te diga, bueno, te vas a morir eventualmente, ¿no? Entonces, en ese momento, por ejemplo, lo que practicaba, yo me quedaba dormido en los azulejos del baño, ¿no? Es como, en un momento yo me quedaba dormido en el baño. Y, y me acuerdo que en un momento lo único que practiqué, dije, bueno, voy a practicar una palabra que está contenida dentro de la incertidumbre, que es certeza, que parece contrario, porque certeza parecería contrario a incertidumbre, pero es certeza que lo que estoy experimentando es para mi mejor bien. Entonces, voy a dejar que la situación me transforme. Una enfermedad, al menos como yo lo elijo ver, una enfermedad, una ruptura, una crisis, un dolor, un duelo, un ataque de pánico, la ansiedad, no vienen a arruinarte la vida. Y nosotros pensamos que eso está viniendo para complicarnos y está viniendo para decir, la forma en que viviste hasta ahora se agotó. Y es una invitación a que vivas de una forma distinta. Pero bueno, el cambio es un lugar terrorífico porque, como vos decís, ¿qué te pasó cuando entraste? Te tuviste que meter más en el barro. Entonces, el camino de sanación es meterse más en el barro todavía. Eventualmente sale el loto, ¿no? de ese barro y se reconfigura, pero el proceso de conciencia es todo menos cómodo y placentero e iluminado. Es meterse en los lugares más dolorosos del ser. Sí, no, está bueno lo que vos decís, cómo transmutar este programa de creer que por ahí la ansiedad es algo malo, cuando en realidad la enfermedad, la ansiedad, la depresión es un mensaje que te está diciendo cambia. Sí. Y si vos no escuchás ese mensaje, eventualmente va a terminar siendo peor. Sí. Y además tenés un sistema que te da una pastilla que te apaga el mensaje. Entonces, esa reprogramación que está bueno que yo te escuché a vos decirlo, de que la enfermedad es un mensaje. Sí. Y que eso te invita a cambiar, a explorar un nuevo mundo. Mira, cuando hablamos del cuerpo y los átomos que tenemos, hay algo que es muy loco pensado a nivel científico. Si tenés trillones de átomos,
lo que se comprobó es que en un periodo de 3 a 7 años vos los cambiás por completo. Por completo. Y sin embargo vos seguís siendo vos. Que tus células se renuevan por completo. Que incluso que hay hasta huesos que se renuevan por completo. Sistemas musculares. Es decir que vos no es que sos un niño que fue creciendo a lo largo de la vida y fuiste como una mamushka sumándole capas. Te has renovado por completo. Ahora, si está comprobado científicamente que vos te renovaste por completo, por ejemplo, a nivel celular, ¿por qué cabería una enfermedad dentro de ese ser? Si sus células se renovaron por completo. Entonces hay una mente, hay un estado emocional, hay un programa que está sosteniendo una coherencia dentro que dice, bueno, si yo no valgo, entonces mi sistema por coherencia me va a decir que no valgo. Si yo no hago tal cosa, entonces va a haber una coherencia, pero físicamente esa coherencia, la coherencia siempre debería ser saludable, porque vos podés tomar todos los átomos o todas las células que estás intercambiando de forma saludable todo el tiempo. Y sin embargo, nos hacemos viejos. No hay ninguna prueba científica que explique por qué nos volvemos viejos. Bueno, ahora yo hablo mucho de longevidad, se está empezando a llamar a la vejez como una enfermedad. Es un envejecimiento celular, no necesariamente, no es reversible. Entonces se está empezando a hablar de la inmortalidad. En ratas ya se pudo reversar el envejecimiento celular. Sí. Es como, ¿por qué se envejece si en realidad lo cambiamos también? Bueno, a mí en la metafísica me gusta pensar que tenemos un programa que tiene límites. Entonces el programa, si está hasta 150, bueno, vamos a alcanzar lo máximo que te permita el hardware del programa. Y pienso en envejecer como oxidarnos. O sea, todo se oxida en el cosmos porque en realidad todo quiere transformarse. Y en realidad no sé si tenemos que ser inmortales porque siempre vamos a estar cambiando de forma. Es el miedo humano a pensar que si deja esta forma se muere. Ya somos inmortales. Ya siempre fuiste, siempre sos exactamente lo mismo. Es como que el vapor mire al agua diciendo quiero ser vos o no quiero que nunca me pase ser vos. ¿Por qué dejé de ser agua? Sí, vas a volver. Claro. Es tiempo para que vuelvas. Entonces, ¿qué es la muerte para vos? ¿Algo que en realidad no existe? De hecho, nunca. Es una transformación. De hecho, nunca me morí. ¿No te moriste nunca? No. Pero es algo muy loco para pensar porque hemos visto personas morir, pero nosotros nunca nos hemos muerto, así que no sabemos si existe. Capaz es una construcción de que los personajes que están proyectados se van muriendo. Sé que es muy loco ya a dónde voy, pero digo, todavía no me morí, así que no sé cómo funciona. Pero de todos modos, si vamos a la física más tradicional, simplemente es transición de estados. Si la energía no se crea ni se destruye, no hay chance que me pueda morir. No hay. Comprados, no hay. En todo caso, me experimentaré como otra forma. Entonces, la conciencia. De hecho, ya tenemos mucha cantidad de experimentos que el mundo estuvo obsesionado con la neurociencia en los últimos 20 años. Pero la pregunta más fuerte que hace la neurociencia es ¿dónde está la conciencia? Y se están dando cuenta que la conciencia es imposible colocarla dentro del cerebro. Que inclusive es imposible colocarla dentro del sistema de redes neuronales. Por algo tan básico como, por ejemplo, acaban de descubrir el nivel de procesamiento de cuántos bits hace una neurona y nunca te daría la capacidad que tenemos nosotros para estar hablando. Entonces, la conciencia sigue, la energía sigue, el ser sigue, todo sigue. La gran pregunta que nadie puede responder es ¿qué es la conciencia, no? No sabemos. ¿Qué es para vos la conciencia? Porque claramente, como vos decías, sintonizamos un conocimiento superior. Nosotros que analizamos, ni siquiera viste lo que pensamos, no es que lo programamos o dijimos, vamos a pensar esto, está pasando. Yo de esto que estoy hablando no idea de dónde viene. O sea, yo no pensé en hablar, o sea, no lo programé, no lo escribí en un Excel. O sea, quise escribir acá, pero nada siguió su ritmo. Es como si fuese que estamos sintonizando algo y viene la voz y pasa, y ese es el poder, digamos, de sintonizar algo de más allá. Sí, no sé qué es la conciencia, no tengo idea, no sé si lo vamos a poder responder. Lo más aproximado que adentro mío me hace sentido es que es una red de registro de sí misma. O sea, nosotros a veces pensamos que conciencia es saber más, poder explicar más. Es mayor cantidad de percepción y conciencia de qué estás haciendo. No sé, no me importa lo de dentro de 10 minutos. La conciencia es, somos una red que sabe que estamos ahora. Nada más. Bien. ¿Y a qué crees que venimos a este mundo? ¿Cuál es el propósito de la vida? A vivir, a experimentar, a acumular la mayor cantidad de experiencias posibles. Después está la sociedad, la moral, la ética, la religión, los sistemas que te van a instalar un juez adentro que te va a estar diciendo que está bien o está mal hecho. Ese juez es el que te caga la vida. Claro. Porque date cuenta que todo lo que te hace sufrir o sentir placer es si estás validando o no el juez. Entonces es como si yo agarro esto, me lo llevo y después el juez me dice no, porque le robaste un vaso. En realidad,
al universo le da igual, pero es mi juez de adentro que me está todo el tiempo en un sistema binario de algo está bien o está mal. Entonces, para mí, el proceso de la conciencia es matar ese juez. La gente piensa que eso va a generar un descontrol en el mundo, porque entonces cada uno hace, y es mentira, si el ser humano mata al juez, se acaba la represión, empieza la esencia verdadera del ser, y el ser encuentra su propia verdad. Y cuando el ser encuentra su propia verdad, te vas a dar cuenta que nunca incluye lastimar a otro. Nunca no incluye al otro. Claro. Entonces, yo creo que venimos a experimentar la mayor cantidad de experiencias posibles, porque eso la experimentación se transforma en experiencia, la experiencia integrada se transforma en sabiduría, y la sabiduría es lo único que puede cambiar la mente, que es la creadora, para que el juego vuelva a empezar. Entonces, ahora que tengo experiencias, entonces puedo pensarme distinto. Entonces es acumular experiencias para saber quién soy. Muy interesante, como el alquimista, que vivía con las ovejas y sueña que podía convertir el plomo en oro. Sí. Recorre el mundo, mueve cielo y tierra, porque decía que en Egipto, cuando llega a las pirámides, iba a poder convertir el plomo en oro y iba a ser millonario. Sí. Obviamente cuando llega nada de eso existe, y en su lecho de muerte, él dice, bueno, feliz por todo lo haberlo vivido, si no se hubiese quedado ahí, y empieza a darle un sentido a la experiencia. Entonces la alquimia de convertir plomo en oro es en sí vivir una vida de aventura. Totalmente. Y de aprendizaje, de sabiduría. Y el mundo se hace enorme, infinito, es una locura. Increíble. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muy linda charla. Un placer.